No, ahí se ven dos archivos, ¿no? Ahí Sí, está, ahí ahí se está, ve. ahí se ve. Bueno, recuerdo dónde habíamos quedado. Mi memoria ya no. Eh, En la vegetación habíamos quedado. Doc, creo que estábamos en vegetación. Sí, ahí. Sí, habíamos estado viendo ahí definición. Claro, eso habíamos visto. Esta habíamos visto, ¿no? Sí, sí, Doc. Bueno, a ver, una para atrás. Acá habíamos quedado, me parece. Sí. Bueno, empezamos. Sí, Doc. Bueno, habíamos dicho que, ¿cuál era? Me parece, terminado en esta, que el aporte del eco en el transcurso de lo que es la endocarditis bacteriana y la contribución del eco, tanto en el diagnóstico como en la evaluación pronóstica, la evaluación de las complicaciones, sí, y en la evolución de este, de los hallazgos ecocardiográficos en este caso, vegetación, abscesos, ¿no? Este, la pregunta es que habíamos dicho que el solo hallazgo de una vegetación, ustedes estaban en condiciones de decirle, de informar que era un signo de mal pronóstico. Tener una endocarditis bacteriana y encontrar compromiso endocárdico, y este compromiso endocárdico ser la vegetación, ya lo constituía en un paciente que era factible de complicaciones. Bueno, una de las cosas a tener en cuenta es el tamaño de la comunicación, de la vegetación. ¿Y por qué digo esto? Porque durante mucho tiempo, a ver si esto no se mueve. Este es un trabajo original de San Filipo, al cual se lo criticó y dijo que el tamaño de la vegetación era tan importante que las probabilidades de tener complicaciones subían, como en esta curva, en proporción logarítmica según el tamaño de la vegetación, y cuando pasaba de 9 milímetros a 10 milímetros, las complicaciones exponencialmente aumentaban en porcentaje. Em, eh, eh, em, este fue muy criticado durante mucho tiempo y después se volvió a que realmente el tamaño de la vegetación es algo muy importante. Entonces, encontrar vegetaciones que tengan más de 10 milímetros ya es un factor de riesgo importante y deben saber que las complicaciones aumentan exponencialmente y que deberíamos hacer algo al respecto. Ahora bien, si dijimos que la vegetación, que es la vedette de esta patología, ¿no? ¿Qué puede pasar con las vegetaciones de 11 milímetros? Fíjense, más del 50% sufren al menos una complicación. Y esta complicación es mayor incidencia de insuficiencia cardíaca, mayor índice de eventos embólicos, mayor necesidad de cirugía de emergencia y, obviamente, mayor mortalidad. ¿Qué puede pasar con una vegetación? ¿La vegetación siempre tiende a crecer o no? No, no. Fíjense que cuando es menor de 1 centímetro, el 11% presenta embolia. Tenemos una incidencia del 11% de embolia y debemos saber que la incidencia de embolia cae a menos del 40% después de la segunda semana de tratamiento. O sea que ese otro dato importante, si usted trata en un paciente y hace 15 días que lo tratan y tiene una vegetación, la posibilidad de que embolice esa vegetación cae a menos del 40%. Cuando es mayor de 1 centímetro, la incidencia de embolia se duplica de un poco más, 26% de embolias. Y cuando esta vegetación está implantada en la válvula aórtica,
más que embolización hay un 80% de daño severo. Y como les dije, hay un trabajo de, del anatomopatólogo Anderson, en el cual él examinó una cantidad importante de pacientes que iban a reemplazo valvular aórtico por endocarditis bacteriana y vio que en el 80% de estos casos había microabscesos del anillo, a pesar de no tener el diagnóstico de un absceso de anillo por las imágenes. O sea que evidentemente ya usted puede ir coligiendo que la endocarditis bacteriana en posición aórtica es más absedante que embolizante, ¿no? Pero la vegetación puede disminuir de tamaño y ecogenicidad, y esto significa que la vegetación se está fibrosando, o a lo mejor convirtiéndose en estéril y quedando como un daño residual en el paciente crónicamente en la válvula o en el sitio endocárdico donde haya parasitado. También, lo debo decir ahora, un paciente que tiene una vegetación, y si bien dije que el 40%, la posibilidad de embolia caería el 40% después de la segunda semana de tratamiento, la potencialidad embolígena no la pierde a lo largo de toda su vida. O sea, es baja si la vegetación disminuye de tamaño, aumenta de ecogenicidad, se fibrosa, pero en, a lo largo de toda la vida del paciente, si queda con una vegetación crónicamente implantada en alguna de las válvulas, la posibilidad de embolización no la pierde nunca. Entonces, vemos que los hallazgos ecográficos y el riesgo de embolia en cuanto a la vegetación es alta, pero bastante heterogénea, ¿no? Porque es de 13 cada 1000 en la primera semana, pero 1,2 cada 1000 al mes. Entonces, como dije, 50% o más, cae a menos del 40% después de la segunda semana de tratamiento. ¿Y cuáles son los hallazgos que están en referencia al riesgo de embolización? El tamaño de la vegetación, más de 10 milímetros. La movilidad, aquellas que son muy móviles, y sobre todo la afectación de la válvula mitral, cuando la ecodensidad de la vegetación no es tan intensa. Y acá nuevamente nuestro amigo el estafilococo, el hecho de por sí de tener una vegetación, la consecuencia de endocarditis bacteriana por estafilococo ya lo constituye un factor de riesgo de embolización. Entonces fíjense en cuanto al score de la vegetación, en cuanto a las complicaciones de insuficiencia cardíaca, muerte, embolia, falla de antibiótico terapia o necesidad de cirugía de emergencia. Si la vegetación está en la válvula mitral, tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 92%. En cambio, si está en la válvula aórtica, tiene una sensibilidad del 76%, pero una especificidad del 62%. Ahora quiero que algunos de ustedes me digan qué es sensibilidad y especificidad. Rápido, vamos, vamos. La sensibilidad es lo que se usa para detectar, digamos, a los enfermos. Es decir, es como una fórmula que básicamente sería los verdaderos positivos más los falsos negativos dividido todos los positivos. Bueno, entonces, definido, sensibilidad sería la capacidad que tiene un método, el que fuere, el eco, la resonancia, el dato, de detectar enfermos. ¿Sí? Esa es la sensibilidad. ¿Sí? Y especificidad, ¿qué sería? Y al revés, esto es el método que se usan para detectar a los sanos, es decir, Es la no sé. capacidad que tiene el método de detectar sanos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo algo muy sensible, ¿sí? Esto es un juego de una balanza, probablemente mientras más sensible yo hago el método es porque he hecho más blando mis criterios para hacer el diagnóstico. Pero entonces ahí voy a caer en especificidad, ¿no? Porque voy a detectar como enfermos pacientes que son sanos. Entonces, para usted tenga la idea que encontrar una vegetación en válvula mitral tiene una sensibilidad del 70%,
de posibilidad de hacer insuficiencia cardíaca, muerte, embolio, falla de antibiótico terapia o cirugía. Pero es altamente específico en eso. Es decir, o sea, conclusión, posición mitral es más embolizante, las vegetaciones, posición aórtica es más absedante. Entonces es distinto que ustedes digan, tengo una vegetación en la válvula aórtica, a tener una vegetación en la válvula mitral, por este hecho solamente. ¿Sí? Entonces, probablemente usted encuentre más embolias en la endocarditis de la válvula mitral y más abscesos del anillo endocarditis de la válvula aórtica. Entonces, el riesgo de embolia, dijimos, acá están las curvas, fíjense que el tamaño, y ahí volvemos al trabajo de San Filipo tenía razón. Si son menos de 10, 6,5, si es más de 10, entre 10 y 20, 16, más de 20, si es más de 20 milímetros. Entonces, nuevamente, el tamaño, la movilidad, la ecodensidad, la afectación de la válvula mitral y nuestro amigo el estafilococo. No sé por qué en esta computadora los códecs no funcionan. Pero acá había ejemplos de vegetaciones en la válvula mitral, a veces vemos algunos otros. Este es un eco. La pregunta es si las nuevas técnicas aportan algo más para el diagnóstico de endocarditis bacteriana y la categorización de las vegetaciones. Acá vemos una vegetación en eco 3D en la válvula aórtica, en eje corto. Tienen los tres senos, tienen imágenes compatibles con vegetación. Y bueno, la verdad que el eco 3D transesofágico y el eco 2D transesofágico hacen una diferencia estadísticamente significativa si nos referimos a lo que es el tamaño y la caracterización de la vegetación, ¿no? Fíjense acá, la de arriba está señalada, una vegetación que parece un repollo vegetante que tiene más de 10 milímetros, obviamente en posición mitral. Esto tiene una potencialidad embolígena mucho más alta que esta que está en posición aórtica o esta en posición mitral. De hecho, entonces, el eco transesofágico aumenta la sensibilidad para detectar vegetaciones, no, pero sí aumenta la sensibilidad y la especificidad para categorizar la vegetación, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo dentro de un análisis multivariable, ¿no? La vegetación en posición mitral y el tamaño de la posición mitral son dos hallazgos que muestran la mayor especificidad, ¿sí? Y más si hacemos con eco 3D en cuanto a la potencialidad embólica. Entonces, con un valor de corte de más de 20 milímetros el eco 3D y en el eco 2D de más de 16 milímetros, el valor predictivo no cambia mucho y la seguridad clasificatoria tampoco cambia mucho. O sea, conclusión, pueden caracterizar mejor la posición de la vegetación, el sitio donde se implanta, ¿sí? Por ahí el tamaño y las condiciones de la vegetación, si más tiene características ecográficas más friable o no, si tiene pedículo o no tiene pedículo, esto. Pero no es necesariamente que ustedes tengan un eco 3D para hacer un buen diagnóstico y una buena categorización. Bueno, esto ha caído en desuso, no lo voy a referir. Las embolias de la endocarditis bacteriana en el tratamiento antibiótico con tratamiento adecuado, sí. Acá está de nuevo las curvas de San Filipo, que yo le decía, ¿no? De acuerdo casi en menos de 10, entre 10 y 20 y más de 20. Pero en este trabajo que hizo Isidre Villacosta, que es del Clínico de San Carlos, él con el anatomopatólogo es un trabajo prospectivo de 217 episodios de endocarditis izquierda y correspondieron a protésica 72, con diagnóstico definitivo en 91. Tuvo 28 episodios embólicos y fueron al sistema nervioso central la mitad de ellos, ¿sí?
El mayor tamaño, a mayor tamaño, mayor riesgo embólico, como veníamos diciendo, y el impacto del tamaño en el riesgo de embolia, en la mitral fue altamente significativo y en la endocarditis por estafilococo. El incremento del tamaño significó un mayor riesgo embólico estadísticamente significativo. Entonces, ya tenemos varios elementos como para decir. Primero, si la vegetación está en posición mitral, tiene mayor riesgo de embolia. Si la vegetación tiene más de 10 milímetros, tiene mayor riesgo de embolia. Si la vegetación es protésica, tiene mayor riesgo de embolia. Si la endocarditis bacteriana y la vegetación que tenemos es causada por estafilococo, tiene mayor riesgo de embolia. ¿Estamos? Entonces, característica de la vegetación e indicación quirúrgica. Bueno, si bien los últimos trabajos están demostrando que la indicación quirúrgica precoz evoluciona mejor que aquellos que se espera, o decir, enfriar el proceso, pero si uno en el curso de una endocarditis bacteriana que la está siguiendo con todo el grupo que dijimos multidisciplinario y vemos que la vegetación aumenta de tamaño, que hay un crecimiento desmedido de la vegetación, cuando hay extensión de la infección, absceso o aneurisma micótico, destrucción valvular progresiva u obstrucción coronaria. Esto, independientemente de cómo curse el cuadro infeccioso, prácticamente es una indicación quirúrgica por el solo hecho de las características de la vegetación o las complicaciones. Bueno, tener una vegetación, como dijimos al principio, tiene mayor incidencia de reemplazo valvular, 33% cuando está del lado izquierdo y 10% si está del lado derecho. Sensibilidad para la vegetación en cuanto a la exploración ecocardiográfica. Cuando es transtorácico tiene 75% de sensibilidad. Cuando es transesofágico, 80 a 90% de sensibilidad. ¿Qué dice acá? Bueno, va la pregunta. ¿Siempre tenemos que realizar un ET en el curso de endocarditis? No, la respuesta es, si se indicaría usted también un eco transesofágico como primer estudio con sospecha de endocarditis bacteriana, y esto lo que peleo todos los días, absolutamente no. ¿Por qué? Porque la siguiente, si el estudio T como primer estudio en una endocarditis bacteriana sí diagnosticada. O sea, una cosa es sospecha de endocarditis y la otra es cuando tiene ya un diagnóstico de endocarditis bacteriana y la respuesta sí le haría siempre, es de buena práctica, en el curso de endocarditis bacteriana, aunque esté cursando o evolucionando bien, controlado el cuadro infeccioso, el paciente no tenga insuficiencia cardíaca, la vegetación se mantenga estable, sí es de buena práctica en el curso de el tratamiento hacerle un eco transesofágico, porque siempre puede aportar nuevos hallazgos que nos haga cambiar nuestra forma de tratamiento, ¿no? Bueno, cuando hay imagen dificultosa, sin duda, las prótesis valvulares siempre, sí o sí, tienen que tener transesofágico. Los shunt de derecha e izquierda, ¿no? Los catéteres intravascular con bacteriemia estafilococo. Bueno, para prevenir complicaciones, anticiparnos a las complicaciones, por ahí hay hallazgos que en el eco torácico no se ven, como los abscesos, y anticipar complicaciones, como dijimos. Bien. Entonces, este es un trabajo de Arturo Evangelista, en el cual él plantea este algoritmo, que también lo tenemos más adelante, que cuando hay sospecha clínica de endocarditis bacteriana hay que hacer un eco transesofágico. Si el mismo es positivo, ¿sí? Y solamente paramos ahí, salvo que haya sospecha de complicaciones posibles o un germen absolutamente virulento como el estafilococo. Cuando el diagnóstico es
equívoco o hay prótesis valvulares, siempre hacer eco transesofágico. Y cuando es negativo el eco transtorácico, ¿sí? Y la sospecha clínica cae y hay que buscar otras alternativas diagnósticas que no sea endocarditis bacteriana. Ahora, cuando la sospecha clínica después de una semana continúa, sí hacer el eco transesofágico. Si el eco transesofágico a las 2 semanas, el segundo eco transesofágico, ¿no? Es negativo, bueno, repetir en 7 a 6 días. Si es negativo, ya definitivamente cambiar el diagnóstico. Si es positivo, tener el diagnóstico de endocarditis bacteriana. ¿Eh? Acá está un poco mejor explicado. Sospecha clínica de endocarditis transtorácico. Válvula protésica o dispositivo intracardíaco, siempre transesofágico. El transesofágico es de pobre calidad clínica, el transtorácico, vamos a transesofágico. Si es positivo, como yo les dije, que es de buena praxis, no es estrictamente necesario que es de buena praxis en el transcurso del tratamiento hacer un eco transesofágico. Y si es negativo y persiste la sospecha clínica al cabo de una semana y esta es alta, transesofágico. Si es baja, paramos ahí. ¿Sí? Entonces, la sensibilidad del ecodoppler transtorácico va del 44 al 69%, mientras que el transesofágico va del 98 al 100%. Y la especificidad en ambos es alta. ¿Por qué? Porque si bien la sensibilidad, o sea, la capacidad de detectar enfermos, no es tan alta en el transtorácico, si ustedes encuentran la vegetación en un cuadro clínico de endocarditis, ese hallazgo de vegetación es altamente específico de ser una vegetación causa de endocarditis bacteriana. Esto es como la especificidad del eco transtorácico en una comunicación interventricular, ¿no? El hallazgo de una comunicación interventricular. La sensibilidad no es tan alta, pero si el orificio está ahí. Entonces eso significa, si ustedes ven un orificio entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, es una CIB, altamente específico. ¿Cuáles son las causas de baja sensibilidad del eco transtorácico? Bueno, la calidad del estudio. Hay un 30% de estudios subóptimos en los cuales esto se ha disminuido, este porcentaje, por las armónicas. El tamaño de la vegetación puede estar por debajo del límite de resolución del eco transtorácico. Las prótesis valvulares, porque siempre generan ecos de sombra o reverberaciones que pueden tapar, ¿sí? O enmascarar las vegetaciones o el hallazgo de abscesos. La enfermedad valvular previa, por ejemplo, muchas veces la degeneración mixomatosa de la válvula mitral tienen esos mamelones y pliegues que nos hacen que parecen en vegetaciones y en realidad no lo son. Y bueno, aquí está puesto la degeneración mixomatosa de la válvula. Entonces, las indicaciones absolutas de eco transesofágico son la persistencia alta de sospecha clínica en presencia de transesofágico negativo, la sospecha de posibles complicaciones que no vemos con el transtorácico, la mala respuesta al tratamiento médico, la endocarditis protésica, ¿no? Bueno, dentro de los scores de riesgo o predictores de riesgo de embolización, es lo que ya vinimos diciendo, ¿no? Dentro de los clínicos, la edad, a mayores de 70 años, la diabetes, la asociación con fibrilación auricular, la embolia previa y obviamente, de nuevo acá, el tamaño de la vegetación, si es más de menos de 10 milímetros, más de 30 milímetros, fíjense la significación estadística que tiene en cuanto a la incidencia de embolia y la presencia del estafilococo aureus por sí solo ya significa complicación, ¿no? Bueno, ¿cuál es la causa de hemocultivos negativos? Fíjense que el 10 al 15, al 25% persiste con hemocultivos negativos en cuanto a todas las endocarditis.
Y esto lleva a una mayor mortalidad por retardo en el diagnóstico y tratamiento específico. Cuando la sensibilidad y la virulencia del germen es desconocido, tiene peor pronóstico, y aquí el eco transesofágico tendría un valor agregado, si se quiere. ¿Cuáles las complicaciones que podemos esperar? ¿No? Dijimos ya insuficiencia cardíaca, embolia, abscesos y aneurismas micóticos. Otras muchas menos frecuentes son la pericarditis, miocarditis, la glomerulonefritis, los trastornos de conducción, fístulas e infartos por embolia coronaria. Fíjense, en este estudio de 287 pacientes con 300 episodios de endocarditis, eso quiere decir que hay pacientes que tuvieron más de un episodio. En 57% al menos hubo una complicación, el 26% de ellos, dos complicaciones, y 8%, tres o más complicaciones. Esto llevó a, en los años siguientes, a tomar una conducta más activa, y ahí están los estudios, el estudio multicéntrico que mostró que abordados precozmente era mejor que esperar a los pacientes con endocarditis bacteriana bajo un tratamiento de 4 semanas, y si sufrían alguna complicación, operarlos, ¿no? Estas son las indicaciones de cirugía sobre válvula nativa, y esto ha cambiado actualmente, y la endocarditis bacteriana, como dijimos, debemos enfrentarla precozmente, aún no tenga una incidencia de complicación. Pero el hecho de que hongos u otros organismos resistentes hay que operarlos precozmente. Las infecciones perivalvular, nadie duda de hay que operarlas precozmente, ¿sí? Anteriormente, la embolia recurrente, o sea, se esperaba el segundo episodio embólico. Actualmente, ante la primera presencia de embolia, tiene indicación quirúrgica. Y la vegetación es de gran tamaño, obviamente. Vamos a ver. ¿Cuáles son los predisponentes a... Bueno, dijimos que son aquellos pacientes que tienen riesgo como válvula bicúspide, afección reumática cardíaca. Las placas ateromatosis, las calcificaciones son todos sitios predisponentes para la válvula aórtica, el implante de una vegetación. Acá vemos un ejemplo de un eje largo, ¿sí? Con unas tremendas vegetaciones móviles, implantadas, como dije yo siempre, de la cara aórtica, y que ha producido una destrucción valvular con una insuficiencia valvular severa. A ver si se ve alguno de estos. No. Ninguna de estas me la deja ver. Bueno, el prolapso de la vegetación, o sea, de una imagen vegetante en el tracto de salida, como vemos acá en 5 cámaras, en la presencia de un cuadro infeccioso, prácticamente un patrón mnemónico de una vegetación en posición aórtica. ¿Cuáles son las complicaciones que debemos esperar para válvula aórtica? Yo dije que era más abscedante, o sea, absceso del anillo, y dije que el 80% tenía microabscesos. Aunque no sean visibles por el eco, anatomopatológicamente sabemos que la posibilidad de tener o desarrollar abscesos son muy altas. Podemos hacer un aneurisma del seno de Valsalva, absceso y aneurisma de la válvula mitral, porque la infección se contagia o se transmite por la mitroaórtica, aneurismas subaórticos, rotura del seno de Valsalva hacia pericardio, embolias y o fístulas. Esto tiene, no sé por qué no sé. Bueno, entonces, acá vemos una aorta bicúspide con una vegetación de gran tamaño, con destrucción valvular prácticamente. Fíjense, este seno está prácticamente sano, pero destruido, que prolapsa completamente hacia el tracto de salida. Abscesos, acá vemos una endocarditis bacteriana en una válvula aórtica, con un absceso del anillo.
Y esta es una endocarditis de la válvula aórtica que por la unión, esta punta de la válvula mitral, este extremo de la válvula mitral tendría que estar adherido aquí y esto genera, ¿sí? Todo un absceso que se transmite por la mitroaórtica hacia la válvula mitral. ¿Mm? ¿Cómo lo hace? Y es de esta manera, tenemos una endocarditis de la válvula aórtica y a través de la mitroaórtica, que es esta, contamina la mitroaórtica y esa mitroaórtica puede producir un aneurisma, un absceso, romperse hacia la aurícula izquierda, bien hacer una endocarditis de la válvula, transmitirse a la valva anterior de la mitral y generar rotura de esa válvula, insuficiencia, perforación de la válvula, o bien un aneurisma en la valva anterior de la mitral. O sea, endocarditis de la válvula aórtica que se transmite a través de la mitroaórtica hacia la válvula mitral. Acá lo vemos nuevamente. Esto es lo que explicamos. Acá vemos, ¿sí? Una endocarditis de la válvula aórtica, compromiso del anillo, y esto era un absceso que se ha evacuado. Fíjense, el absceso. ¿Por qué decimos que se ha evacuado? Hay comunicación de la luz aórtica con esta cavidad, ¿no? Esto muchos dicen que puede ser, es un pseudoaneurisma, pero en realidad es un aneurisma que no tiene su contenido. Acá vemos otro absceso, el anillo aórtico, y es un compromiso de la válvula aórtica hacia la válvula mitral de una pieza anatómica. Fíjense, un absceso del anillo aórtico, una endocarditis aórtica, un absceso del anillo aórtico que ya está propagándose hacia la mitroaórtica. Este es otro absceso del anillo que se está yendo hacia la mitroaórtica. La infección perivalvular, la incidencia tiene un 10, un 29% en válvula nativa y en ¿qué válvula nativa? Más frecuentemente, como les dije, la aorta, pero un 45 a 60% en las válvulas protésicas. O sea, la vegetación y la infección en las válvulas protésicas no está sobre las valvas, sino sobre el anillo de implante, y por eso la incidencia es mucho mayor. ¿Cuándo sospechan ustedes que puede haber un absceso? Cuando a pesar de tener un germen que es sensible al antibiótico que están dando, hay fiebre persistente. Esto es muy importante. Si en un paciente y a diario le hacen un electro y en un determinado momento aparece bloqueo B de primer grado, eso les hace pensar progresión hacia el anillo y de ahí al septum interventricular, ya que ahí se encuentran las de His, ¿no? Endocarditis de la válvula aórtica y el estafilococo nuevamente como germen producto. Ustedes ven que el estafilococo siempre está ahí. ¿Cuál es la sensibilidad del eco transtorácico para abscesos? 50%, mientras que el transesofágico, 90%. Bueno, este vemos un absceso perianular con compromiso de la valva anterior de la mitral. Otro pseudoaneurisma, un gran absceso del anillo aórtico que se evacuó hacia el tracto de salida. Entonces, absceso del anillo es una complicación, la sospecha clínica, como dijimos, aparición de nuevo soplo diastólico, pericarditis purulenta, porque se abre el pericardio, bloqueo AB de primer grado. Fíjense, un absceso del anillo, claramente una válvula bicúspide con una endocarditis bacteriana, ¿sí? Y los abscesos generan el 52% de la cirugía y 86% de la autopsia, esto que quiere decir que tiene una alta mortalidad, ¿no? Sí. Bueno, esto ya lo vimos.
Son todos casos de abscesos de anillos valvulares. Bueno, todo depende de dónde se implante, dónde esté el absceso, a dónde se abra. Esto no es tan importante. Si es el seno derecho, por ejemplo, izquierdo, la valva anterior mitral, al septum interatrial. Si es el seno coronario derecho, al septum interventricular o al tracto de salida ventricular derecho. Y si es el no coronariano, al tracto de salida, al tracto de entrada del ventrículo derecho o a la aurícula derecha. Bueno, estos son todos abscesos del anillo, muy rápido, si no, no terminamos. Las complicaciones clínicas de un absceso, implicancias clínicas, que es mayor síndrome, el síndrome febril más prolongado, aún post-antibiótico terapia, una mayor mortalidad, mayor incidencia de embolias, ¿no? Y mayor necesidad de cirugía. Estos son casos de abscesos que ya vimos, ¿no? Que son abscesos o aneurisma micótico, esto es semántico, son abscesos. En cuanto a la válvula mitral, bueno, la rotura del seno valsalva es una complicación muy importante. Acá en una válvula aórtica con vegetaciones, bueno, esto ya lo vimos, insuficiencia severa. Bueno, el eco 3D nos caracteriza mejor estas imágenes. Un absceso del anillo que todavía no se ha evacuado y este ya está evacuado. En cuanto a la válvula mitral, fíjense, una vegetación en la válvula mitral, ¿sí? Puede producir rotura de la válvula mitral con insuficiencia cardíaca severa y edema agudo del pulmón. Fíjense, esta vegetación, ¿por qué digo que en posición mitral es mucho más embolizante? Obviamente porque se mueve más, generalmente son pediculadas, siempre implantadas en la cara atrial de la válvula. Y no es lo mismo tener una válvula, una vegetación de este tamaño o una vegetación de este. Dijimos que era compromiso. Estas grandes vegetaciones que a veces producen obstrucciones valvulares corresponden a endocarditis micótica. Los hongos producen vegetaciones de gran tamaño. Y bueno, y acá vemos una vegetación claramente con potencialidad embolígena. Ustedes ven que es muy grande, tiene varios mamelones, ¿no? Y pediculada, muy móvil, entonces tiene una capacidad embolígena. Esta es una imagen 3D de lo mismo, ¿no? Acá vemos una perforación valvular, como directamente en el medio del cuerpo de la válvula, ha producido una perforación con una reubitación mitral severa, ¿no? Bueno, no sé por qué, no sé. Tendrían que ejecutarse esta imagen, pero no la. Aquí. Bueno, esta es una vegetación también en la válvula mitral, claramente se ve ahí en el eco. Fíjense que no es de gran tamaño, filiforme, y el eco 3D ayuda a caracterizar sobre qué válvula se encuentra implantada, dónde está y el tamaño. También puede producir rotura de la cuerda. Ustedes ven que acá tiene un absceso, además, en el cuerpo de la válvula, y esta, que es una de las cuerdas tendinosas, prolapsa completamente a la aurícula izquierda, ¿no? Por rotura en la cuerda tendinosa. Acá vemos la vegetación de gran tamaño, prácticamente adherida, ocupa casi todo el cuerpo de la válvula anterior. Y en el eco 3D es esto que ven acá, que estoy señalando, la vegetación de gran tamaño. Fíjense esta vegetación en el eco 3D como, si uno la mide, tiene mucho más de 10 milímetros con una potencialidad embolígena muy grande.
Otra vegetación adherida casi al anillo ahí. Fíjense aquí cómo prolapsa durante la sístole hacia la aurícula izquierda. Otra vegetación, que le decimos parece una pelotita, me parece. Una vegetación de gran tamaño, y ven no solamente esta vegetación, sino que todo el anillo, ¿sí?, está colonizado. Fíjense que ahí hay otra imagen vegetante que se mueve, y esta parte del anillo que está todo engrosado, probablemente comprometido en el proceso infeccioso. Esta era una prótesis en posición mitral, ¿sí? Fíjense, estos son los pilares de anclaje y esta gran vegetación adherida al borde de la cara auricular izquierda, sobre las válvulas, y sobre el anillo. Fíjense ahí, estamos señalando la vegetación, tiene una vegetación en esta válvula, una vegetación en esta válvula, y compromiso del anillo, ¿sí? Ahí está en cámara lenta. Sin ninguna duda, en este caso no hay otra solución que no sea la quirúrgica. Este es lo que llamamos el signo del Pacman, el mismo paciente, esta vegetación, en eco 3D. Fíjense, el anillo protésico está todo engrosado, y estas dos vegetaciones, esta pelotita que veíamos y esta, sí, otra vegetación. Bueno, las complicaciones para la válvula mitral, produce insuficiencia mitral catastrófica, ¿sí?, que sería de conducta quirúrgica. Acá fíjense el desarrollo de un aneurisma de la valva anterior, que se llena durante la sístole, ahí al colocar color, una insuficiencia mitral severa, aguda por... Entonces, ¿cuál es la ubicación más embolígena? La válvula aórtica, ¿no? Dijimos. Entonces, la embolia recurrente, vegetaciones y persistencia en el tratamiento antibiótico correcto, a pesar de ellos, pensar en complicación. Y dijimos qué pasaba con el riesgo de embolización durante la terapia, y veíamos que además está en relación, que caía después de la segunda semana, pero que no encontrar una vegetación era un hallazgo bueno, por más que tengamos una endocardititis bacteriana, pero a medida que aumenta el tamaño de la vegetación, el riesgo de complicaciones y de embolización es mucho mayor. ¿Cuáles son las variables ecocardiográficas? Bueno, la posición, si es mitral o aórtica, mitral más embolígena, aórtica más obsedante. Las prótesis son más embolizantes, y si se encuentra sobre valva anterior que sobre valva posterior, es levemente más embolizante ¿sí? En cambio, la posición aórtica claramente es más absedante que embolizante, y recuerden el tamaño de la vegetación, y no olviden a nuestro amigo el estafilococo, que, ¿sí?, como germen productor, o sea, lo peor que nos puede pasar en cuanto al riesgo de embolia es que el germen sea el estafilococo, que la válvula comprometida sea la mitral, y dentro de la mitral la valva anterior, ¿sí?, y que la vegetación tenga más de 10 milímetros. Como en este caso que vemos, miren, qué tremenda vegetación en posición mitral. Las embolias, el 37% se producen antes del tratamiento antibiótico, y cae al 7% después de indicado el tratamiento antibiótico. O sea que cuando hablamos de allá de sospecha y precocidad en el tratamiento de la endocarditis bacteriana, que evitaba tanto mala evolución como complicaciones, es una realidad.
¿Y cuál es el riesgo de muerte y embolia por endocarditis? En el estudio multicéntrico europeo del 2005, que fue dirigido por Villacosta, fíjense cuáles son los predictores de embolia en un análisis multivariable. El estafilococo nuevamente está aquí entre nosotros. El tamaño de la vegetación, sí, y después cuando es mayor de 15, obviamente tiene una significación altamente estadística. ¿Eh? Bueno, el valor pronóstico de la vegetación ya lo vinimos diciendo. La endocarditis y la válvula tricúspide, bueno, en comportamiento fisiopatológico es similar al de la válvula mitral. La incidencia es baja. Actualmente ha aumentado mucho porque se acuerda cuando les refería de que el genio bacteriano y el genio fisiopatológico había cambiado a consecuencia de que habían cambiado los gérmenes, el estado del huésped y los factores predisponentes como son la drogadicción. Hoy hay mayor cantidad de endocarditis bacteriana en el lado derecho y a su vez por mayor incidencia de la invasión del paciente. O sea, mayor es la expectativa de vida, mayor incidencia de invasión del lado con catéteres, con marcapaso, con dispositivos intracavitarios, con implantes valvulares. Bueno, generalmente el germen más frecuente del estafilococo, por esto que le acabo de decir, que es el abuso de drogas, y los factores predisponentes, abuso de droga endovenosa, el alcoholismo, las infecciones virulentas de piel, los catéteres infectados y las cardiopatías congénitas que van con shunt de izquierda a derecha. Hay una tríada de sospecha clínica de endocarditis bacteriana al lado derecho que es fiebre, drogadicción y embolias pulmonares sépticas. Acá vemos una gran vegetación adherida a la válvula tricúspide, ¿sí? La válvula pulmonar es infrecuentemente afectada por endocarditis bacteriana y el comportamiento es similar a lo que dijimos para la válvula aórtica, una menor incidencia de abscesos del anillo. Recuerden ustedes que el ventrículo derecho tiene un tracto de salida verdadero, mientras el izquierdo no. ¿Cuáles son los predisponentes? Bueno, la estenosis valvular pulmonar, la tetralogía de Fallot, el ductus y la comunicación interventricular. Lástima que no se mueve, pero acá tenía una endocarditis del lado de la válvula aórtica, perdón, pulmonar. Bueno, lo otro, las nuevas dehiscencias protésicas, yo les dije que eran un hallazgo patognomónico de los encontrados, o sea que era un criterio mayor de hallazgo ecografíco para el diagnóstico de endocarditis bacteriana de la famosa clasificación de Dirac, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver la anterior, a ver si es, no. Pero esta es una prótesis donde tenía una dehiscencia protésica. Cuanto a la sensibilidad del eco para dehiscencia, fíjese, el eco transtorácico en todas las circunstancias no supera el 60%, mientras que el transesofágico llega a un 90%. En la endocarditis protésica, ¿cuáles son los hallazgos? Vegetaciones, abscesos de aneurisma paravalvular y dehiscencias protésicas. Sensibilidad al eco transesofágico, 90%. Mortalidad precoz, 75%. Tardía, 25%. ¿Sí? Bueno, esta es una prótesis. ¿Sí? ¿Y cuál es el diagnóstico? Es más difícil que en las válvulas nativas por todo aquello que le expliqué antes de las sombras o las reverberaciones, la interferencia del eco que produce la prótesis en sí. Por eso los transesofágicos tienen alta sensibilidad y especificidad, porque están explorando la válvula y dijimos que la mayoría de las vegetaciones se implantan del lado auricular, entonces la exploración ecocardiográfica se hace antes de que el ultrasonido transficcione la válvula. O sea, nosotros estamos viendo desde aquí una válvula que
sus vegetaciones las implanta del lado auricular. Bueno, en el 40% de los casos no se hallan vegetaciones, o sea, no esperen encontrar una vegetación típica. En casi la mitad de los casos de endocardititis protésica, y esto es debido a que la mayoría de la infección se establece en el anillo y produce más dehiscencia que un hallazgo de la presencia de vegetaciones típicas. Bueno, acá tiene vegetaciones que eran... Esto, no sé por qué los códex fallan y no puedo verlas ejecutadas las imágenes. Eran dos casos de endocarditis protésica con absceso, destrucción valvular. Acá tenemos un absceso protésico. Esta es una pieza anatómica de una antigua prótesis a bola, ¿no? Donde, fíjense, todo prácticamente está obstruida, ni se mueve por esta gran vegetación. Esta es una vegetación adherida a un dispositivo que era de marcapasos. A ver, creo que tenemos algunos más adelante. Esta es una endocarditis también protésica en un cable de marcapasos. No, perdón, pero no me toma los códex. Esta es una pieza anatómica de una prótesis prácticamente destruida, perforada aquí por endocarditis bacteriana. Toda una vegetación enorme ahí. Otras perforaciones valvulares por endocarditis. No me deja ver nada. Todo esto en leaks periprotésicos. No puedo. Vegetaciones en cables de marcapasos. Bueno, el eco 3D obviamente aumenta la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de abscesos valvulares, regurgitaciones paravalvulares, perforaciones y dehiscencias de sutura, ¿no? O sea, la sensibilidad para dispositivos, miren, el eco torácico cae un 20%, mientras que el eco transesofágico va entre el 70 al 90%. Bueno, entonces, creo que, ¿cuáles son los indicadores de mal pronóstico? Bueno, esto me parece que es importante, como clínicos, las características del paciente de edad avanzada sobre una válvula protésica, en los diabéticos, insulino dependiente, y cuando tienen otras comorbilidades. Cuando hay complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ictus o shock séptico, y complicaciones perianebulares. Estos tienen muy mal pronóstico. Si analizamos el microorganismo y se lleva todos los laureles del estafilococo, en segundo término los hongos y en tercero los bacilos gram negativos. Y los resultados ecocardiográficos que están en relación a mal pronóstico, bueno, el compromiso perianular, las insuficiencias severas, ¿no? La fracción ventricular izquierda inferior al 50%, la presencia de hipertensión pulmonar, las vegetaciones grandes, la disfunción protésica grave, ¿sí? Y el cierre prematuro de la válvula mitral como signo de la presión diastólica elevada final en caso de insuficiencia aórtica secundaria a endocarditis. Bueno, no queda tiempo para hablar de nosocomiales, pero sí. Y en cuanto al tratamiento, la indicación quirúrgica ya sabemos que es distinta si es de emergencia, de urgencia o programada, precoz. Afortunadamente hoy
las guías dicen que en la mayoría de los casos tienen que ser programada precoz. Si es de urgencia, es al cabo de 1 o 2 días de que ustedes no olviden que nosotros somos un centro de derivación y generalmente que una endocaritis bacteriana venga de un centro donde haya estado internado es ya de por sí de mal pronóstico, porque ha tenido tratamiento antibiótico previo, que probablemente el diagnóstico ha sido demorado. Entonces, si no ninguno, probablemente nosotros nos encontramos pocas veces en programada precoz, sino más bien de urgencia. Y la cirugía de emergencia de salvataje tiene mayor mortalidad y mal pronóstico. Bueno, había algunos casos de endocarditis derecha o de esto, pero de la aurícula derecha, pero creo que ya son las 8 y estamos. En cuanto al tratamiento, ¿por qué no doy tratamiento? Porque porque es bastante variable. Hoy es inconcebible que el cardiólogo establezca solamente por su cuenta el tratamiento de endocarditis bacteriana. Creo que esto es un tratamiento en equipo, entonces que tiene que estar comprometido el infectólogo y el internista, además del imagenólogo y el cardiólogo. Así que en los tratamientos, como es variable, lo vamos a dejar para... Bueno, creo que sé tú. Hay mucho más. Podemos hablar en alguna otra charla de profilaxis si ustedes quieren. Y bueno, nada más. Hola, ¿se fueron todos? Bueno, Bueno, Doc. Ale, no, sí, para la próxima nos queda estenosis, pero tenemos que ver bien qué día. ¿qué nos queda? Estenosis aórtica para empezar con las válvulas. Ajá. ¿Y quién da Eh, no sabe? Usted. Bueno, Y ¿cuándo? El próximo jueves es feriado. es feriado, el siguiente. Dale. Bueno, Ok. perfecto. Bueno, que tengan buen día.